noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio que nos permite dialogar, un espacio que nos permite compartir, un espacio que nos permite encontrarnos desde puntos de vista diferentes, desde posiciones diferentes, desde lugares diferentes, pero convencidos y convencidas que la diferencia y la diversidad no es para nada un motivo para ser enemigos o para ser enemigas del otro de la otra. No es para nada un motivo para atacar a los otros, a las otras. La diferencia y la diversidad lo que nos permite es tener una oportunidad para ampliar nuestros panoramas. Nos da la oportunidad de escuchar a los otros y a las otras. Y nos da la capacidad también de entender a los otros y a las otras. Porque solo escuchándonos, solo entendiéndonos, solo dialogando, vamos a poder tener la capacidad para construir un mundo mejor, un mundo más bonito, un mundo más justo, un mundo más solidario. Y es a partir de esa invitación que estamos en estos espacios. Porque al final de cuentas, eso es lo que buscamos construir, la casa común, una casa donde quepamos todos y todas. Hemos venido hablando ya hace algunos lunes sobre qué implica la famosa medicina amarga y cómo esta discusión sobre una supuesta medicina amarga, al final de cuentas, lo que nos dicen los datos es que durante los últimos 5 años la medicina amarga se la ha estado tomando los hogares más pobres. La han estado pagando los hogares más pobres. Y los beneficios se han estado quedando en sectores de altos ingresos. No solo nacionales, sino que también de capitales extranjeros. Entonces, cuando hablamos, o se ha venido hablando de la medicina amarga, lo que los datos nos dicen es que esa medicina amarga no es igual para todos y para todas. Y los beneficios tampoco han sido iguales para todos y para todas. Pero entonces, ¿qué es lo que necesita El Salvador? ¿Qué es lo que necesita la economía salvadoreña? Vamos a empezar una serie de videos justamente para hablar qué es lo que necesita, qué necesitamos transformar en la economía salvadoreña. Y vamos a partir en este primer video del inicio, que es la comida. Podemos hablar mucho del capital extranjero, podemos hablar mucho de las inversiones, podemos hablar mucho de la industria, podemos hablar mucho del turismo, pero si no hay comida, todo eso se cae. No hay posibilidades de construir más allá si no tenemos que comer. Entonces, ese primer elemento es fundamental, la alimentación. Políticas alimentarias, teniendo en cuenta que el sector agrícola concentra alrededor del 14% de la población. Es decir, 14% de la población ocupada está en el sector agrícola. Esos representan cerca de 417,000 personas que están trabajando y obtienen sus ingresos en el sector agrícola. Unos ingresos que están en promedio por debajo de los $300. Aquí ya podemos ir retomando algunos elementos. En primer lugar, que la agricultura debe ser unos elementos fundamentales, porque es de los 3 rubros económicos que mayor concentración de personas trabajando tiene. Si lo vemos en términos de la estructura productiva, es agricultura, la industria manufacturera y el comercio. Esos 3 sectores son donde más se concentra la población trabajadora. Por lo tanto, la agricultura debe ser fundamental. Ahora, ¿qué tipo de políticas se requieren? Bueno, en primer lugar, es importante reconocer que El Salvador es una economía pequeña, que tiene poca tierra, al final de cuentas, en perspectiva. Por ejemplo, comparado a la que tiene Guatemala o a lo que tiene Honduras. Por lo tanto, es fundamental priorizar el uso de la tierra.
¿sí? No podemos decir, sí, tenemos toda esta tierra para distribuirla entre todos los sectores. No la tenemos. Entonces, es necesario priorizar. Si tenemos que elegir entre qué sectores económicos priorizar con la poca tierra que tenemos, pues es importante que la tierra más productiva esté disponible para los agricultores, para los campesinos, para las productoras, para las mujeres campesinas. Eso implica que el estudio del suelo y por lo tanto la zonificación de los suelos tenga como prioridad primera la producción alimentaria. Más allá de la producción, por ejemplo, de caña de azúcar o más allá de la producción de otras industrias como las megainfraestructuras, como las urbanizaciones de lujo. Eso hay que ponerlo en términos de prioridades después. La primera prioridad en términos de la tenencia de la tierra y el uso de la tierra debe de estar fundamentalmente para los procesos alimentarios. En términos, otra vez evaluando la calidad del suelo y la producción, la capacidad productiva de los campesinos y las campesinas. Pero no solo se trata que como país se priorice en el uso de la tierra, sino además que ese uso garantice la propiedad de la tierra, garantice que los campesinos, que las comunidades puedan acceder a esas tierras. Porque mucho de lo que pasa ahora es que la producción agrícola, la tierra está en manos de unos pocos y los campesinos y las campesinas tienen que alquilar esas tierras a veces a precios muy altos y que por lo tanto le hace muy poco redituable la producción. Entonces es importante garantizar ese acceso a la tierra, pero también garantizar el acceso al agua. Y aquí otra vez, esto implica no solo tener una estrategia económica productiva, sino también que esa estrategia económica productiva esté en estrecha relación con la naturaleza. Porque sin agua no se puede producir, sin agua no podemos producir alimentos y sin agua no podemos vivir ni siquiera nosotros y nosotras. Por lo tanto, el acceso al agua para las comunidades, para los hogares, es fundamental y debe de ser siempre la primera prioridad. Por eso es que los movimientos sociales, organizaciones sociales, desde ese año vienen exigiéndole a la Asamblea Legislativa la modificación constitucional para poner al agua y a la alimentación como derechos humanos básicos reconocidos en la Carta Magna. Sin embargo, la Asamblea Legislativa ha preferido hacer otras reformas constitucionales que tienen que ver más con el sistema político que estas reformas constitucionales que tienen que ver con la alimentación y que tienen que ver con el acceso al agua. Pero un tercer elemento que también es necesario garantizar el acceso es a las semillas. Es fundamental que los campesinos y las campesinas tengan acceso a las semillas y a insumos agrícolas. Ahí entra a jugar un papel fundamental instituciones como el CENTA, como la ENA, que tienen la capacidad y cuentan con recursos públicos para desarrollar tecnologías adecuadas, pero no solo tecnologías que vengan de afuera, sino tecnologías que se vengan desarrollando con el diálogo de saberes, de los conocimientos también de las comunidades locales, porque de muy poco sirve estar trayendo tecnologías extranjeras sin que exista este diálogo de saberes. Entonces es importante partir desde el diálogo de saberes para la innovación en la producción agrícola, ¿sí? Es decir, cómo mejorar la producción, pero sin desconectar con los saberes y las prácticas ancestrales de las comunidades que quienes ya saben. Porque todo esto debe de garantizar que las poblaciones que trabajan, que obtienen sus medios de vida de la producción agrícola, tengan la capacidad de trabajar con dignidad, de vivir con dignidad. No puede ser que sigamos reproduciendo una doble canasta básica, ¿no?
donde existe una canasta básica urbana y una canasta básica rural, donde la canasta básica rural tiene contemplado, no tiene pan francés, tiene contempladas menos frutas y verduras en la canasta, bajo el supuesto que como están en el sector rural, pueden obtener las frutas o las verduras de algún árbol que está cerca. No puede seguir la política pública reproduciendo esa segmentación. Una canasta básica alimentaria no debe de servir para todos y para todas. ¿Por qué? Porque tener esa segmentación no solo es clasista, porque pone casi relegado a quienes viven en el campo, la canasta básica alimentaria es menor, sino que además eso también implica en la determinación de los salarios, dado que la ley lo que dice es que las revisiones de los salarios mínimos se deben de realizar de acuerdo al costo de vida, y el costo de vida un reflejo en la canasta básica. Pero si se está midiendo una canasta básica diferenciada bajo esos criterios, pues entonces los salarios también van a ser salarios diferenciados, sumamente diferenciados entre lo urbano y lo rural. Entonces es importante equiparar las canastas básicas para poder también cerrar brechas de salarios, cerrar brechas de ingresos entre productores, productoras campesinas y productores industriales, por ejemplo, o de la maquila o de otros sectores, comercio u otros sectores. Entonces es importante ir cerrando esas brechas, y una política fundamental para eso es eliminar ese doble estándar de la canasta básica alimentaria, unificar. Comemos lo mismo, somos personas, somos salvadoreños y salvadoreñas y comemos lo mismo, todos y todas, estemos en la ciudad o estemos en el campo. Otro elemento que va a ser importante o que debe de ser importante en un proceso de reactivación de la agricultura, es reconocer la capacidad de producción y de acceso a alimentos adecuados nutricionalmente, pero adecuados también culturalmente, ¿sí? Procesos que generen acceso a alimentos que no solo nos den lo que necesitamos para vivir en términos de calorías, en términos de nutrición, sino además que sean reflejo también de nuestra identidad. Somos lo que comemos, y por lo tanto es un derecho de los pueblos poder elegir culturalmente qué es lo que se come. Y es importante entonces que tanto las políticas de asistencia humanitaria de emergencia, que ya nos dice el Programa Mundial de Alimentos que en estos meses se van a necesitar, sobre todo en la parte del corredor seco de Centroamérica, sean culturalmente apropiadas. Pero también que el apoyo a la producción sea también culturalmente apropiado. No se trata de estar importando simplemente métodos o productos o semillas o insumos, sino también es importante ir construyendo capacidades productivas, capacidades de semillas, capacidades de insumos culturalmente apropiados. Y aquí hay mucha sabiduría ya en las comunidades, hay mucha sabiduría ya en las experiencias locales, en experiencias comunitarias, del rescate de semillas, de la producción de insumos, de métodos locales de producción que muy bien pueden competir con la gran agroindustria alimentaria. Tenemos comunidades campesinas en este país que las universidades extranjeras vienen a estudiar sus métodos de producción, parcelas comunitarias, parcelas que son ejemplos para las universidades, que han sido construidas y han sido desarrolladas por campesinos y campesinas de nuestras tierras. Así que es importante entonces ese establecimiento del diálogo de saberes, diálogo de prácticas. Y es fundamental que todas estas iniciativas no se estén dando como iniciativas individuales
o iniciativas colectivas allá aisladas. Es importante una política pública que sea capaz de ir juntando todos estos elementos. Y ahí es donde entra el papel del gobierno, el papel del Estado. Y aquí hablo del Estado porque necesitamos hablar de todas las aristas. No solo se trata del gobierno central y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se trata también de los gobiernos locales. Se trata también de las instituciones autónomas. Se trata también de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que permita también el acceso a la justicia a quienes están defendiendo los bienes comunes naturales, a la Fiscalía para que no criminalice a quienes defienden los bienes comunes naturales. Entonces, estamos hablando no solo del gobierno central, sino que estamos hablando de todo el aparataje estatal que se debe de poner en función de una apuesta estratégica por la alimentación. Porque decimos, si no tenemos esta primera piedra que tiene que ver con la alimentación, pues todo lo demás de la estrategia económica, muy poco vamos a poder hacer. ¿Por qué? Otra vez. Segundo, vamos por ya el cuarto elemento. Dado que somos una economía pequeña y abierta y que dependemos mucho de la importación, hay productos como la papa o el tomate que el 90% son importados. Pues es importante también y necesario las reservas estratégicas estatales. ¿Cómo abramos y cómo se generan esas reservas estratégicas estatales que permitan incidir en los procesos de oferta y de demanda, para que los choques externos en estos productos no se reflejen inmediatamente en un alza de los precios, un alza desmedida de los precios, sino que existan capacidades para poder intervenir en estos momentos de emergencia. Y para eso es necesario una reserva estratégica, pública, estatal. Hay un manejo estatal también de la administración de todo este esquema. Y para ello también implica la necesidad de reconocer la vulnerabilidad que como país tenemos ante fenómenos climatológicos. Y por lo tanto, que esta reserva estratégica también pueda servir como un colchón que amortigüe los fenómenos que existen o que pueden existir en términos climatológicos y cómo eso puede afectar la producción. Entonces, estas reservas estratégicas pueden funcionar o deberían de funcionar tanto en términos de choques externos internacionales como también por choques como los fenómenos climatológicos. Y en términos climatológicos, hablando de los fenómenos climatológicos, no solo afectan la producción, sino que también cuando afectan la producción, eso afecta también a los productores y a las productoras. Por lo tanto, es fundamental todo un sistema de créditos y garantías estatales y de seguros estatales. ¿Para qué? Para que los productores y productoras puedan tener acceso a créditos para sus parcelas, para sus procesos de producción, pero tengan también garantías estatales y seguros estatales ante estos fenómenos climatológicos. Ya hay una propuesta, la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, que fue presentada a la Asamblea Legislativa, contemplaba estos elementos, contemplaba el funcionamiento de los mecanismos. Sin embargo, lastimosamente, esa propuesta de ley de seguridad y soberanía alimentaria, la Asamblea Legislativa la tiene engavetada desde el periodo legislativo anterior. Y justamente bajo el contexto de la caminata ecológica, la semana recién pasada, nuevamente las organizaciones sociales fueron a exigir que se salga esa propuesta, ¿no? Que se desengavete, que se vuelva a la discusión. Tanto la propuesta de ley de seguridad y soberanía alimentaria como la propuesta de ley de cambio climático. Lastimosamente, ningún diputado o diputada oficialista recibió esa solicitud. Solo una diputada de Vamos recibió la solicitud que
parece que luego en el pleno ni siquiera se quiso leer. Entonces ahí también ya vamos viendo alguna parte de cuál es la intencionalidad política que hay en estos momentos en echar a andar este tipo de propuestas. Porque las hay. Existen propuestas nacidas desde los movimientos, desde las organizaciones sociales, construidas junto con los campesinos y las campesinas para el desarrollo de la producción agrícola. No es cierto que no existen propuestas. Hay propuestas, desde hace años hay propuestas estudiadas, redactadas, ya listas de aprobarse para echarse a andar, y con propuestas de financiamiento también. ¿De dónde va a salir el dinero para usarse, para hacer todo eso? Existen propuestas de financiamiento. Pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta serie de mensajes de qué es lo que necesita El Salvador. No necesita medicina amarga, necesita voluntad política y necesita diálogo. Un gran abrazo, amigos, amigas. Buenas noches.